Ok. Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones en Contexto. El día de hoy hablaremos de cómo aprenden los docentes en una sociedad conectada. Para ello, contamos con la presencia de Paula Marcelo Martínez, quien es doctora en educación por la Universidad de Sevilla, en donde actualmente es profesora en el Departamento de Didáctica y Organización Educativa. Paula Marcelo es miembro del Grupo de Investigación, Innovación, Desarrollo, Evaluación y Acompañamiento. Es autora de capítulos de libros y de artículos académicos publicados en revistas indexadas sobre aprendizaje docente y redes sociales. Asimismo, la doctora Paula Marcelo es co-coordinadora de los libros Empezar con buen pie, experiencias de programas de inducción y acompañamiento a docentes de nuevo ingreso del año 2022 y del libro Redes sociales y formación del profesorado del 2023, ambos publicados por la editorial Octaedro. Paula, muchas gracias por aceptar estar con nosotros. Yo encantadísima de compartir contigo y con todos los oyentes este espacio breve en el que, pues como te he dicho, espero trasladaros bueno, pues mostrar a todos los estudiantes, docentes, todos los profesionales de la enseñanza todo lo que hacemos desde aquí, desde nuestro grupo de investigación. Así que muchísimas Gracias. gracias por invitarme. No, gracias, Paula. Como el tiempo es breve en este tipo de misiones, vamos a iniciar nuestra conversación. Paula, en tus investigaciones has afirmado que los profesores aprenden en dos tipos de contextos, el formal y el informal. La pregunta con la que quiero iniciar este diálogo es, ¿qué características distingue el aprendizaje informal del formal y sobre todo, hasta qué punto el aprendizaje informal es una vía de desarrollo profesional para los docentes? Te escuchamos. Pues has acertado completamente, Anselmo, en lo que dice la investigación sobre cómo aprenden los profesores en la actualidad, cómo vienen aprendiendo a lo largo de la historia. Y tú has comentado dos contextos que son el formal y el informal, al cual yo añadiría uno intermedio, que es el no formal. La investigación nos ha venido diciendo y ha venido prestando mucha atención sobre cuáles son los contextos y los medios que los docentes utilizan para desarrollarse, para desarrollar su aprendizaje continuo. Empezando por esas vías formales, que son las que nos proporcionan nuestras instituciones. Aquí en España los llamamos centros del profesorado. Allá en México tendrán una nomenclatura similar, pero son aquellas acciones de formación que, bueno, pues tienen una intencionalidad clara, buscan unos objetivos más o menos establecidos, alineados, bien sea con adquirir competencias curriculares, metodológicas, y un poco por salvar los avances que vamos teniendo últimamente, que ya sabemos que vamos teniendo bastantes elementos que formarnos. Luego, si nos saltamos en esa, si dejamos de lado apartados los escenarios formales, que pueden ser desde pues, formaciones presenciales que se dan en el propio centro escolar o formaciones que imparten esos centros del profesorado. Si buscamos un poquito más y ahondamos, vemos que los docentes participan de otras actividades que pueden ser pues no formales e informales. Las no formales creo que las vemos claras, que son aquellas que en las que es el propio docente el que tiene una intención más clara hacia su aprendizaje. Es decir, ya no le mueve solamente lo que le manda su institución y los requisitos que debe de cumplir, sino que busca algo más, busca conocer y aprender e indagar sobre un determinado aspecto a través de vías no formales, que pueden ser las más conocidas o las que la investigación ha destacado aquí en el último informe TALIS que desarrolla la OCDE. Nos pone de manifiesto que los docentes aprenden a través de cursos, de seminarios, participación en jornadas, participación
en redes de profesores. Y por aclarar y por ir siendo breve, estos espacios informales son aquellos que se dan en el puesto de trabajo. Quizás empezaron ahí, ¿no? Son estas conversaciones que tienen los docentes abordando una problemática, son conversaciones que se dan en los claustros de profesores, en las salas de profesores, y ahora, desde hace varios años, desde la irrupción de las tecnologías digitales, blogs, web 3.0 y redes sociales, ese aprendizaje informal se ha trasladado a estos espacios conectados. Digamos que hay muchos autores que denominan a las redes sociales como la plaza del pueblo o la cafetería, en la que ya no solamente los docentes hablan de sus preocupaciones, problemas, buscan soluciones a cuestiones curriculares en su centro escolar, sino que se van a estos espacios conectados, que pueden ser, por ejemplo, las redes sociales, que es lo que nosotros venimos estudiando. Ujú. Y Paula, dado que estamos en una sociedad muy conectada, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué los docentes usan las redes sociales? ¿Y cuál es el motivo de su uso por parte de los docentes? Pues esa es una buena pregunta. Si buscamos en las motivaciones que mueven a los profesores a hacer uso de redes sociales, me retrotraigo a la investigación, a lo que dicen las investigaciones, y nosotros precisamente hemos ahondado, hemos buscado conocer cuáles son esos motivos, porque si le estamos prestando tanta atención, necesitamos saber qué es lo que está sucediendo. Por hacerte un panorama general, el acceso que los docentes hacen a estas redes sociales viene un poco motivado por aquello que he dicho anteriormente, por encontrar nuevas vías de desarrollo profesional y de aprendizaje que no encuentran en sus propios contextos físicos, educativos. Sin embargo, aquí hay una cuestión muy importante que nos dimos cuenta en nuestro último estudio en el que pues, encuestamos a una muestra amplia de 600 docentes españoles de distintos niveles educativos, y nos dimos cuenta de que la mitad de los encuestados nos decía que utilizaba las redes sociales activamente, diariamente. Sin embargo, la otra mitad decía que no las utilizaba con tanta frecuencia. Entonces es cierto que hay un panorama en el que estamos viendo que los docentes están accediendo a espacios conectados para aprender, para compartir recursos, para recoger ellos mismos, buscar y encontrar inspiración de recursos, de materiales. Ahora mismo aquí en España ha cambiado la ley educativa y hemos cambiado la nomenclatura de las unidades o programaciones didácticas, y ahora las llamamos situaciones de aprendizaje. Bueno, pues los docentes están accediendo a las redes sociales para aprender cómo diseñar esas situaciones de aprendizaje. Pero una cuestión muy importante también es un motivo que mueve a docentes a hacer uso de esas redes sociales, que es para superar el aislamiento que quizás sufren en su contexto físico. Pero no tenemos que dejar de perder de vista que los resultados nos indican que no son todos los docentes los que están participando. Ahí aún existen profesores que no consideran estos espacios como una fuente de aprendizaje o de desarrollo profesional. Y por supuesto, pues es un punto que estamos intentando investigar en la actualidad. Y acabas de decir dos cosas tremendamente importantes: la importancia de las redes como una forma de conectar a una comunidad virtual, o sea, o se forma una comunidad virtual a través de estas redes, y es donde los docentes comparten seguramente. De hecho, tú lo has escrito muy bien en tus artículos académicos, como es una forma también para divulgar, para socializar problemas y respuestas cotidianos de su práctica. Y con base en esto, te quiero preguntar, Paula, ¿cuáles son las redes más utilizadas por los docentes para su propio aprendizaje o su desarrollo profesional? Pues concretando, si tenemos que hacer un mapa conceptual claro de cuáles son las redes sociales que utilizan los docentes, te diría que no existe una red que sea favorita por un perfil de docente favorito. Como tú bien has dicho, las redes sociales no solamente sirven como medio de aprendizaje utilitarista, de recoger recursos y materiales, sino que hemos estado viendo y hemos investigado
que en esos espacios se generan lo que la investigación ha denominado espacios de afinidad, es decir, grupos de personas, en este caso docentes, que se reúnen en un espacio, en este caso Twitter, para compartir una afinidad, una preocupación, un tema de debate. En este caso, nosotros en España lo hemos investigado en el caso del hashtag presente en Twitter Claustro Virtual, que reúne cada día a cientos de docentes para compartir pues lo que tú has dicho, comunidad, aprendizaje, desarrollo profesional. Y con respecto a otras redes sociales, porque nosotros es cierto que nos hemos estado centrando en los últimos años en Twitter, porque es una de las redes que por su arquitectura es más favorable a que se desarrollen procesos de debate y de comunicación que más contribuyen al aprendizaje y al debate. Sin embargo, cada red social tiene una estructura que hace que se desarrollen determinados aprendizajes. Un ejemplo muy claro lo vemos en redes sociales como Instagram, como TikTok, Pinterest eh, o Snapchat. Son redes sociales eminentemente visuales, que mueven a la acción, que son rápidas, que buscan una respuesta corta. Bueno, pues en esas redes sociales encontramos que los profesores también acceden a ellas para buscar inspiración, recursos, pero no las utilizan con un sentido de comunidad. Ese sentido de comunidad se da más en redes sociales que tienen un perfil más textual, como hemos dicho Twitter, LinkedIn, por ejemplo, también. Sin embargo, también sirven para aprender. En Estados Unidos lo denominan los teacherpreneurs, como los emprendedores educativos que se encuentran en redes sociales como Instagram o recientemente ahora TikTok, que generan contenido, generan materiales, generan manuales y guías y que esto sirve a otros docentes y, por supuesto, también sirve a los docentes en formación, a esos estudiantes que están desarrollando sus trabajos y sus proyectos y que se inspiran de esos contenidos. Entonces, por hacer una respuesta sintética, dependiendo del sentido que yo vaya buscando, me voy a ir a una red social u otra. Si busco comunidad, sentirme acogida y sentirme parte de un espacio de afinidad, no voy a elegir una red social como TikTok. TikTok o Instagram la utilizaré para otro motivo, pues de búsqueda de recursos o de materiales. Entonces, así es un poco cómo está el panorama de estos entornos. Paula, no, probablemente estoy equivocado. Había escuchado también algún tiempo que efectivamente más de la mitad de la población del mundo está conectada y que una de las redes sociales que más lideraba esta de conectarse, divulgarse y publicar era Facebook y no escuché que la nombraras. Quiere decir que está decayendo Facebook como espacio para esto que tú comentabas, afinidad, que es el término que creo que es el que nos permite centrarnos en este tema. Pues quizás, Anselmo, las redes sociales tienen fecha de caducidad y eso lo estamos viendo también incluso en Twitter, pero particularmente en Facebook existen, y esto es una cuestión muy interesante, porque existen países en los que redes sociales como Instagram o como Twitter no son redes sociales muy utilizadas. Son más utilizadas, por ejemplo, Facebook. Nosotros hemos estado desarrollando una investigación en Brasil y precisamente las redes sociales más destacadas que más usan los docentes son Facebook y LinkedIn. Entonces, quizás cambia el motivo de uso y el sentido de uso de las redes sociales dependiendo de la ubicación geográfica. Aquí en España, Facebook es una red social que ya se está dejando de utilizar. Quizás porque, bueno, pues existen otras redes sociales que ya pues suponen un punto adicional que da ese perfil de red social. Mm, en este estudio que hicimos que te he comentado antes, es cierto que Facebook salió como una de las redes sociales más utilizadas, pero por una población alta, de mayor generación, digamos de una generación de edad más avanzada. Sin embargo, esto es impredecible. Quizás dentro de 5 años Facebook se actualiza y vuelve a recoger o a atraer a esos usuarios que tradicionalmente venían utilizando esta red social con ese sentido de comunidad. Pero en España no es una de las redes sociales más usadas.
Ok, sí, tenía esa duda y no quería dejar de formulártela porque efectivamente seguramente es para un cierto perfil, no de docente, sino en general de persona, cada red. Eh, para que nos quede más claro, bueno, a mí en lo particular, Paula, en uno de tus múltiples artículos académicos manejas que el hashtag ha sido como que una de las herramientas más usadas, corrígeme si me equivoco, para conectarse y para el aprendizaje de los docentes. Esto es así, el hashtag es digamos, la herramienta, la red social más común para el aprendizaje de los docentes. El hashtag que nosotros hemos investigado, si pensamos la utilidad de un hashtag, eh, pues a nivel utilitarista sería para reunir contenido relacionado con un único tema, ¿no? Es como una estantería en la que intentamos pues organizar los temas dentro de un mundo, de una red social bueno, pues que puede suponer un poco de agobio porque pues diariamente se lanzan, no sé, pues miles de tweets. Ujú. Entonces, nuestra investigación que desarrollamos aquí buscando conocer el espacio de afinidad claustro virtual viene motivada por otros estudios previos que en Estados Unidos han desarrollado autores maravillosos como Jeff Carpenter, Christine Shelton, bueno, podría mencionarte porque son, digamos, la liga de los investigadores. Bueno, pues en Estados Unidos se ha venido desarrollando esa investigación que buscaba conocer cómo los hashtags como PhD Chat, EdChat y otros hashtags generaba ese sentimiento de comunidad. Cuando nosotros lo trajimos aquí a España, cuando nosotros encontramos que existe un hashtag que diariamente utilizan cientos de docentes españoles para compartir lo que he dicho antes, compartir sus recursos, sus dudas, pero incluso sirve de paño de lágrimas en el caso de que pues alguno tenga un problema, todos nos apoyamos entre todos. Es este elemento el que genera un vínculo muy fuerte entre los usuarios de una comunidad. Y te pongo otro ejemplo, además, derivado de este hashtag de claustro virtual, conocimos otro hashtag que se llaman las charlas educativas, que lidera una profesora de la UNIR, de la Universidad Internacional de La Rioja, de aquí de España, Ingrid Mosquera. No sé si la conoces, Anselmo, te invito a que la invites aquí al conversatorio porque es una persona, es una mujer que genera vínculos, es una persona, es la matriarca de ese claustro virtual. Como ves, nosotros estamos investigando cómo funcionan estos hashtags, pero es que ya tienen su estructura propia, ya tienen puestos los roles de liderazgo en los que determinados usuarios como Ingrid, por ejemplo, lideran, facilitan, permiten que ese hashtag continúe, ponen en contacto a docentes unos con los otros. Y fíjate con qué icono que es una almohadilla. Ese es el vínculo y el punto en común que une a todos los docentes que tienen algo que tienen en común, que es la preocupación por la educación en España, se reúnen diariamente en torno a ese hashtag de claustro virtual. Y a nosotros nos parece que es algo impresionante porque además no ha sido una cuestión temporal. El hashtag claustro virtual viene funcionando desde pues antes de pandemia, desde 2018 aproximadamente, y es un hashtag que diariamente recibe la atención de cientos de docentes. Y en eso que comentas, Paula, en tu opinión, este tipo de información ha mejorado el conocimiento pedagógico de los docentes. No estoy diciendo que sea mejor que la educación, el aprendizaje formal, sino sí ha contribuido a mejorar el conocimiento pedagógico de los docentes. Esa es una pregunta que tenemos ahora sobre la mesa, Anselmo, que bien, nosotros ya sabemos y ya la investigación dice que los docentes hacen uso de redes sociales para compartir, para aprender, para apoyarse, como paño de lágrimas, como he comentado, pero generan mejoras en los aprendizajes de los docentes y voy más allá.
generan mejoras en los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Esa es una cuestión que nosotros estamos intentando pues, indagar o si existe algún nivel de transferencia de los aprendizajes adquiridos en redes sociales a la práctica docente. Y si esos cambios o si esas innovaciones que el docente ha desarrollado vienen motivadas en parte de la participación de redes sociales. Lo que sí es cierto es que los docentes, y todo esto es por cuestiones que hemos investigado, los docentes que participan de estos espacios de formación informal en redes sociales son docentes que son críticos, que están preocupados por su formación, por su aprendizaje y por el aprendizaje de sus estudiantes y lo que en Estados Unidos llaman teacher agency, que no he encontrado una transcripción para el español todavía, para el castellano, pero es ese sentimiento de responsabilidad hacia la enseñanza, no solamente desde el prisma de la impartición de clases, sino también sentirme responsable de mi propia formación, de mi propio desarrollo, de que yo soy el que genera el cambio de mi aula. Entonces, esa es una línea muy interesante porque es cierto que los docentes, aparte de su participación en actividades de desarrollo profesional formales que hemos visto al principio de esta charla, también participan de redes sociales. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿son las redes sociales espacios en los que se refuerzan los aprendizajes que adquieren a través de entornos formales o son las redes sociales las que realmente fomentan e inspiran a los docentes a transformar? Entonces, nosotros en la línea en la que estamos trabajando es haciendo entrevistas a profesores con una alta participación en redes sociales, observaciones de aulas, entrevistas intentando indagar cuáles son sus mayores transformaciones o innovaciones que han hecho y qué papel juegan las redes sociales. Es una cuestión que de verdad es apasionante. Y tal vez así que tenía yo intención o el interés de preguntarte eso, si la incorporación de los recursos educativos por parte de docentes que son muy activos en las redes sociales tenían algún efecto en el aprendizaje de los estudiantes, porque hay como a veces dos posturas entre que la tecnología vista como un medio y otros la consideran como un fin. En ese sentido, tenía esa duda, que si esta incorporación de recursos educativos por parte de estos docentes activos en redes sociales tienen algún efecto en el aprendizaje de los estudiantes. Exacto. Y además voy más allá, Anselmo. No solamente, o sea, en redes sociales no solamente se debaten y se comparten esos recursos y materiales curriculares y temáticos, ¿no? En los últimos años estamos viendo que se está prestando mucha atención a temas que antes se pasaban desapercibidos, como por ejemplo pueden ser la atención a la diversidad, las altas capacidades, es decir, atender a un alumnado que, bueno, pues puede presentar unas diferencias y unas particularidades que antes no considerábamos. Entonces, en redes sociales se está poniendo de manifiesto esa importancia y contribuye a esto que he comentado de Teacher Agency, de empoderar al docente a la hora de no solamente ser consciente de la diversidad de su aula, sino diseñar materiales, recursos adaptados a ellos y a ella, en atender a cada estudiante con la individualidad y la personalización que necesita y que requiere. Entonces, en las redes sociales también se posicionan como espacios en los que se desarrolla un tipo de activismo digital que hace consciente a los docentes de que no solamente su labor es enseñar o educar, sino este aspecto social que repercute en la educación. Desde luego, nos podemos quedar en la función del docente que entra a redes sociales para recuperar un recurso que le sirve para su programación didáctica y al día siguiente lo lleva a su clase. Entonces, lo que hay que ver, digamos, es esa trazabilidad.
tú docente has cogido este recurso, lo has llevado al aula y ahora vamos a hacer un ejercicio de metacognición. ¿Te ha servido? ¿Ha sido útil? ¿En qué los mejorarías? Porque quizás tu deber también es modificar y adaptar los recursos que ves en red a tu propia aula. Entonces ahí sí que es cierto, esto que has comentado tú al principio, son las redes sociales espacios que mejoran el conocimiento pedagógico y el conocimiento del contenido de los docentes. Paula, siempre me intento hacer una pregunta en sentido inverso para que se nos quede a todos los oyentes y quienes te vamos a escuchar mayor fijados en nuestra reflexión. Y lo voy a formular de esta forma. Eh, en tu opinión, serían los efectos negativos de aquellos docentes que no utilicen las redes sociales? Es decir, sí podemos nosotros decir cuáles son los beneficios de los profesores que hacen uso de las redes sociales, pero para que nos quede claro en sentido inverso, ¿cuáles serían las consecuencias negativas o las consecuencias simplemente de docentes que no utilizan redes sociales y siguen de forma tradicional, como si no existiera esta sociedad interconectada? Pues con esta cuestión tenemos que ser cautos porque es cierto que la profesión docente siempre ha sido una profesión que ha pues, mostrado barreras a la innovación en muchas ocasiones por desconocimiento, sobre todo aquellas que vienen de la mano de las innovaciones tecnológicas y digitales. Ahora estamos hablando de inteligencia artificial y hay muchos docentes que se resisten o se niegan a hacer uso de esa innovación, pero principalmente viene por el desconocimiento y por el miedo que siempre se les ha atribuido o se nos ha atribuido a los docentes, que es el decir no lo sé. Entonces, quizás hace falta un cambio de mentalidad que viene derivada, por supuesto, por este cambio en la sociedad que nos hemos movido, de la sociedad de la información, en la que la información circulaba por Internet, a una sociedad del conocimiento en la que el conocimiento lo generamos los humanos. Y aquí voy a integrar también la perspectiva de la inteligencia artificial, que es que no solamente es una tecnología que nos va a servir a nosotros para agilizar procesos, agilizar recursos, sino para poner o para instaurar un sistema de generación de conocimiento. En definitiva, tanto, y voy a hacer una visión global, tanto las redes sociales como la inteligencia artificial o cualquier innovación que venga, si por supuesto está fundamentada por la investigación y por la teoría, debe de generar oportunidades de colaboración, oportunidades de aprendizaje, de enriquecimiento, bueno, pues de colaborar todos unidos. Y si un docente no quiere participar de esa colaboración, es muy posible que se quede relegado a una visión tradicionalista de la educación y la sociedad y los tiempos y pues la época en la que vivimos lo va a arrollar y no sabrá, no tendrá herramientas con las que actuar. De todos modos, como te digo, Anselmo, es un tema con el que es cierto que hay que ir despacio, hay que mostrar las bondades, hay que enseñar que las redes sociales no son espacios de ocio y entretenimiento exclusivamente, sino que ahí son espacios en los que se dan aprendizajes, intercambios y que es bueno participar de ello porque al final lo que hace es que mejora las competencias de aprendizaje de los docentes y el desarrollo profesional de los docentes. Qué bien que nos esclareces esto, Paula, porque yo había escuchado que dos motivos por los cuales algunos docentes evitaban era porque sus alumnos se distraían mucho o ellos mismos se distraían con el uso de este tipo de redes, puesto que se dedicaban a ver otras cosas que ya no eran exactamente académicas. Y segundo, por cuestiones de privacidad. Hay gente que se resiste por cuestiones de privacidad, sobre todo estas viejas redes como Facebook, ¿no? Entonces, era eso. Antes de terminar, Paula, te he escuchado a ti el término influencers educativos. ¿Podrías decirnos
¿qué son los influencers educativos y cómo se mueven? ¿Cuál es su característica? Pues te voy a contar una anécdota, Anselmo, que viene de nuestra primera publicación en este proyecto, que es precisamente Influencers Educativos, que publicamos en la revista Comunicar. Bueno, pues nosotros estuvimos haciendo una investigación basada en la red social Twitter de estos profesores que tienen una alta capacidad de liderazgo y una alta actividad en redes sociales. Bueno, pues cuando procedimos a divulgar nuestra publicación en redes sociales, obtuvimos una respuesta en la cual los docentes, estos influencers, nos decían que no les gustaba el término influencers. Y eso nos hizo pensar y dijimos, es posible que hayamos utilizado una nomenclatura que no es correcta. Muchas veces, o bueno, al menos en esta ocasión en el campo educativo, la palabra influencer la asociamos con esa visión comercialista, pecuniaria, de búsqueda de un rédito, de intercambio. Entonces, charlando con ellos, decidimos darle una vuelta a esta palabra. Y desde entonces los llamamos docentes proactivos, docentes puentes. Intentamos no utilizar esa palabra de influencer porque no se sienten identificados con ella. Pero bueno, ¿quiénes son o qué hacen? Se trata de profesores que tienen, primero, un elevado conocimiento y expertise en su área docente. Pueden ser metodológica, didáctica, puede ser una didáctica específica, pero son personas que han recuperado y han ido acaparando una gran capacidad de conocimiento sobre un determinado tema. Y segundo, lo comparten de una forma altruista con la comunidad, bien sea en Twitter, en Instagram o en otras redes sociales. Y son docentes que además generan vínculos entre otros usuarios. Entonces tenemos como una combinación perfecta en la que encontramos a una persona que nos está alimentando el conocimiento, que nos está permitiendo conocer recursos materiales e incluso otras personas que me pueden inspirar, y también me genera un sentimiento de comunidad. Es curioso que además ellos buscan siempre bueno, no buscan un sentimiento altruista de compartir. Yo lo comparto con mi comunidad porque yo lo siento así. Ahora, luego es verdad que son personas que por su elevado conocimiento y divulgación, pues lo llaman desde pues, entrevistas, congresos, conferencias, charlas, etcétera. Pero son personas que... A mí me gusta una sección que generó Fernando Trujillo, profesor aquí en España, en la Universidad de Granada, de docentes puentes, esas personas que son capaces de poner en contacto a alguien que quiera aprender algo con alguien que tiene ese conocimiento que enseñar. Eso es una frase del pedagogo Iván Illich bueno, que definía a las redes sociales como ese puente que genera esas conexiones. Sí, sobre todo este periodo de pandemia nos permitió observar cómo estos docentes puente como que se han extendido en todo el ámbito de las comunidades educativas. Y finalmente, Paula, te había comentado que es muy breve el tiempo en esto. ¿Alguna reflexión que nos dejes para toda la comunidad acá de docentes que nos van a ver y a escuchar en relación a las redes, al uso de las redes sociales en la educación? Pues a los estudiantes o a los futuros docentes les recomendaría y eso, pues, su perfil de persona joven les hace ser uno de los mayores usuarios de redes sociales. Les recomendaría que fuesen buscando a esos docentes puentes, a esos especialistas que pueden empezar a inspirarles y empezar a ayudarles a construir su identidad como docente, a entender también que las redes sociales no solamente son para el ocio y entretenimiento, sino también para aprender y para desarrollarse. A los docentes que están en activo y todavía no confían en las redes sociales, les animaría a que las probasen, a que buscasen esos círculos de personas seguros,
círculos seguros, con los datos protegidos, por supuesto, puedan contribuir poco a poco a seguir aprendiendo. Y sobre todo a aquellos que ya utilizan las redes sociales para aprender, lo que sí que les animo es a que comiencen a compartir, que comiencen a generar ese conocimiento, esa red de aprendizaje y seamos capaces entre todos de utilizar las redes sociales como un medio de aprendizaje y no solamente como ese medio de ocio y de entretenimiento bueno, puede gobernar a la mayoría de los usuarios de redes sociales, pero entendamos que son espacios en los que podemos construir conocimiento y construir comunidad. Ese es mi consejo. ¿No? Y qué interesante término. Construir comunidad es lo que nos hace falta en actualmente en estas sociedades contemporáneas. La construcción de comunidad nos evitaría seguramente, Paula, no sé, corrígeme, a generar mejores ambientes de aprendizaje y mejores espacios de colaboración para enfrentar todos los retos que la práctica docente cotidiana nos impone a todos los docentes de todos los países. Completamente de acuerdo. Se trata de encontrar espacios en los que seguir aprendiendo, de ver que quizás mi función docente no queda relegada a las cuatro paredes de mi aula o de mi escuela o de mi universidad, sino que hay un mundo de personas que pueden ayudarme a entender que la enseñanza puede ser diferente y que yo tengo esa labor también. Yo como docente puedo ayudar a mejorar los aprendizajes de otras personas, porque siempre recomiendo lo mismo, todos tenemos algo que enseñar y todos podemos enseñar algo en redes sociales, que nos quede claro eso. Y siempre hay alguien que necesita ese acompañamiento, ¿cierto? Exacto, exacto, exacto. Bueno, Paula, gracias por tus reflexiones. Por lo que solo me resta decir, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y fue un placer tener en el programa a la doctora Paula Marcelo Martínez, docente e investigadora en la Universidad de Sevilla y especialista en redes sociales y educación. Gracias y hasta la próxima emisión. El placer es mío, Anselmo. Muchísimas gracias y que tengáis un buen día.